Así que hoy día terminamos esta serie pequeña y corta de la historia de la iglesia y creo que es muy necesario que veamos la historia particular de la Reforma en Inglaterra, que es importante para nosotros por algún motivo muy especial que ya sé que ya saben de qué se trata. Somos la iglesia anglicana. Entonces, como decía Dani, ya hicimos un recorrido por varios eventos, desde los apóstoles, qué pasó con los apóstoles, hasta el siglo XV. Ahí es donde llegamos la semana pasada. ¿Y cómo estalló la Reforma Protestante? Y hoy día nos vamos a concentrar, todavía estamos en el siglo ahora XVI, XV y XVI, pero hoy día nos vamos a concentrar en la historia de la iglesia anglicana. Así que oremos. Señor, te ruego que prepares nuestras mentes y corazones para aprender de la historia y de cómo tú obras a través de ella en la vida de tus hijos. Te pedimos que podamos salir de este lugar animados, desafiados para hacer tu voluntad y vivir para tu gloria. Mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, antes de hablar de la Reforma en Inglaterra, es importante aclarar qué quiere decir la palabra anglicana. La palabra anglicana quiere decir literalmente de Inglaterra. Proviene de la palabra anglo, el pueblo anglo que pobló las islas que hoy se conocen como Gran Bretaña. Entonces la iglesia anglicana quiere decir la iglesia de Inglaterra. Pero como se habrán dado cuenta, no estamos en Inglaterra, nuestros cultos no son en inglés y su pastor precisamente no es muy inglés, que digamos. Entonces, cuando hablamos de la iglesia anglicana, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando más que nada de la teología que surgió en la Reforma en Inglaterra. De una particularidad, de una reforma muy especial, muy particular, diferente a la reforma en el resto de Europa del siglo XVI. Ahora, el mito popular, y hago énfasis, el mito popular, y que todavía se enseña lamentablemente en muchos textos de historia, es que Enrique VIII, el rey de Inglaterra, fundó la iglesia anglicana para casarse con una niña más linda. Y eso no es así. Pero ¿de dónde viene tanta confusión? ¿Por qué todavía algunos textos de colegio, incluso de universidades, enseñan esto de que Enrique VIII fundó la iglesia anglicana? Hay una tremenda confusión histórica porque la verdadera historia de la Reforma de Inglaterra es muy intrincada, muy compleja. Así que espero en el Señor poder explicarla de una manera que se pueda entender y que no me vaya por las ramas. Pero vamos rápidamente. Antecedentes. A finales del siglo XV, ¿cómo estaba Inglaterra? Inglaterra estaba saliendo de una de las más duras guerras civiles que había experimentado. Se habían matado entre ellos por un tema de poder. Dos familias muy poderosas estaban luchando para decidir cuál de ellas iba a permanecer en el trono. Y fue un tremendo conflicto. Y al final se resolvió cuando estas dos familias se unieron para formar una nueva dinastía real, la famosa dinastía Tudor. Bueno, esa es la pregunta que estamos en la pantalla que sale ahí. ¿Quién fundó la iglesia? Vamos rápidamente. Estas son la guerra civil. Se pelearon, pero de esa pelea surgió esta dinastía, la famosa dinastía Tudor. Y el infame o famoso Enrique VIII nació en esta dinastía. Y con una victoria después de tanto tiempo de pelea, con una nueva dinastía, viene un gran desafío. Ahora esta nueva familia real, tiene el desafío de conservar el poder, de afianzar el poder de su familia. ¿Cómo lo van a lograr? Con herederos. Si no producen más descendientes Tudor, no hay dinastía Tudor. Entonces, esa responsabilidad iba a recaer en nuestro famoso Enrique. Si él no producía un heredero como rey de Inglaterra, entonces se arriesgaba a que una nueva guerra civil estalle en Inglaterra. Y esa fue la gran presión de toda su vida.
Ahora, aquí debo hacer una pausa para hablar del matrimonio, porque si vamos a hablar de herederos, tenemos que hablar del matrimonio de Enrique. En esos días, Inglaterra no solamente estaba con la amenaza interna de las peleas de los ingleses, sino que además tenía enemigos externos. En esos días, Francia era el enemigo más grande y poderoso de Inglaterra. Inglaterra estaba muy débil por su guerra civil, así que los ingleses, ni bien solucionaron el tema interno, decidieron fortalecerse porque cualquier rato Francia los invadía. Entonces, ¿cómo lo hicieron? A través de una alianza con otro enemigo de Francia, España. Hicieron una alianza con los españoles. Ahora, ¿cómo se hacían estas alianzas? Con el matrimonio. Entonces, los reyes de Inglaterra y los reyes de España hicieron un pacto de alianza comprometiendo y dando en matrimonio a sus hijos. Los reyes de Inglaterra aportaron con el hijo varón, los reyes de España con la hija de mujer. Y así fue como Catalina de Aragón se casó con Arturo de Inglaterra. Pero un momento. ¿Arturo? ¿Y no era Enrique el rey? ¿Cómo es eso? Porque Arturo era el hijo mayor. Él era el primogénito. Él el verdadero heredero al trono. Pero lamentablemente, o no sé si lamentablemente, el hecho es, solo Dios sabe si lamentable o no, pero el hecho es que Arturo enfermó y falleció. Apenas estuvo casado con Catalina 1 año y no tuvieron herederos. Entonces, estaban en una complicación. Hicieron esta alianza de 2 reinos, no tenían hijos, el heredero, el rey se ha muerto. Los reyes pidieron un permiso especial al Papa para que su hijo menor, el hermano menor de Arturo, se case con la viuda de su hermano. Y ahí es donde entra en escena el famoso Enrique. El Papa les dio permiso y se casó con la viuda de su hermano. Así fue que terminaron casados. Ya no Arturo, sino Enrique con Catalina. Y esto también iba a ser un peso muy grande para Enrique. ¿Por qué? Porque cada vez que ella se embarazaba, sus hijos morían. Tenía abortos involuntarios o nacían y morían a los pocos días. Esta pareja solo tuvo una hija, una niña mujer, María Tudor. Ya voy a hablar de ella un poco más adelante. El punto es que Enrique llegó a pensar que el no poder tener un hijo varón, un heredero al trono, era un castigo de Dios por haberse casado con la esposa de su hermano. Así que él entró en un estrés enorme. Finalmente decidió solicitar al Papa que anule su matrimonio. Ahora, debo decir aquí que esto era muy común en esa época. Muy común. El Papa admitía plenamente esa práctica. El matrimonio, el divorcio, no era algo sagrado. Así que, de hecho, era un favor político que los papas a veces otorgaban a los reyes. Pero aquí hay un problema. El Papa estaba preso por el emperador Carlos V, quien era sobrino de Catalina. Entonces, Catalina le pidió ayuda a su tío, y su tío, como pueden ver ahí en la pantalla, esas fueron sus palabras históricas, no, mentira. Amenazó al Papa con la espada. Entonces, la vida real es más complicada que las telenovelas, hermano. Entonces, el emperador, sobrino de Catalina, amenazó al Papa. Y el Papa negó la nulidad del matrimonio. Enrique estaba desesperado. Políticamente, su reino estaba en riesgo. Eso fue lo que lo motivó a buscar ahora una excusa válida para anular su matrimonio. Llamó a su principal consejero, un hombre de quien también voy a hablar un poquito más adelante, y lo envió a investigar, a consultar con las principales universidades de Europa y con los principales teólogos acerca de este problema. Y las universidades más prestigiosas y sus teólogos declararon que este matrimonio forzado de Enrique con la esposa de su hermano, con la viuda de su hermano, tenía validez para ser anulado. Así que con
con esa excusa, el rey nacionalizó la iglesia, despojó al Papa de su poder político en Inglaterra y también de los abultados impuestos que el Papa cobraba de los ingleses, y dijo: la iglesia de Inglaterra ya no responde al Papa. Pero aquí quiero enfatizar, esta fue una decisión política, no religiosa. Enrique nunca pensó que él estaba reformando o creando una nueva iglesia. Él nunca tuvo la intención de reformar la iglesia de Inglaterra. Él solamente estaba removiendo la autoridad política del Papa. Para Enrique, la iglesia de Inglaterra seguía siendo católica. De hecho, él fue católico toda su vida, al punto de que cuando murió, él dejó pagado misas para que recen por él, para sacarlo del purgatorio. Enrique nunca dejó de ser católico romano. ¿Y qué fue de su vida matrimonial? Finalmente se divorció, se casó con Ana Bolena, con quien tuvo otra hija mujer. Y cuando sospechó que Ana, su nueva esposa, lo engañaba, la mandó a matar, la decapitó. De hecho, Enrique se casó 6 veces. Ahí están las 6 esposas de Enrique, en orden cronológico: Catalina, Ana, Jane, otra Catalina y otra Catalina. Y muy interesante, él anuló 2 matrimonios, mandó a decapitar a 2 de ellas, a una amó, a la tercera, a la única que le dio su hijo varón, y la última le sobrevivió. Quedó viuda porque ya Enrique murió. Interesante, ¿no? Divorciada, decapitada, amor y sobrevivió. Tremendo. Enrique, tremendo. Y fue precisamente ella, la Jane Seymour, la tercera esposa, quien le dio por fin a luz a su único y tan anhelado hijo varón, este regordete y rosadito bebé, a quien llamaron Eduardo. Entonces Enrique, cuando tuvo su hijo varón, estableció una línea de sucesión real, poniéndolo a él, el hijo de la tercera esposa, como su heredero al trono, por encima de su hija mayor, María, y dejando en tercer lugar a la hija que tuvo con Ana Bolena, a Elizabeth. Enrique murió enfermo y debilitado a la edad de 55 años. Siempre católico, como dije, mandó oficiar misas por su alma. Entonces Enrique no fundó la iglesia anglicana. ¿Cuándo vino la verdadera reforma en la iglesia anglicana? Eso es lo que nos interesa. Y aquí debo hablar del gran reformador anglicano, Thomas Cranmer. Este nombre, apréndanselo, es importante para nuestra historia. Cranmer era un sacerdote y teólogo que se había ganado la confianza de Enrique por su gran sabiduría e inteligencia. Cuando estalló el problema familiar en Enrique, Cranmer fue el hombre de confianza a quien Enrique comisionó con la tarea de ir por Europa para consultar con las universidades y los teólogos acerca de su matrimonio. Y sin saberlo, al hacer eso, Enrique puso a su hombre más inteligente en un recorrido teológico por toda Europa, donde él entró en contacto con los reformadores. Entonces, a la vuelta de ese tour, Cranmer volvió abrazando la doctrina reformada, el pensamiento de los reformadores. Y Enrique, sin saber del gran cambio que había pasado en Thomas Cranmer, lo nombró como arzobispo de Canterbury, el cargo más alto de la iglesia de Inglaterra. Y así fue como Cranmer comenzó su tarea de reforma en Inglaterra. Pero no fue fácil. A diferencia de Martín Lutero, que tuvo el apoyo político y la protección de sus gobernantes, Enrique en Inglaterra odiaba a los reformadores. Y Cranmer lo sabía muy bien. Sabía del temperamento de Enrique, que era capaz de mandar a decapitar a su mujer
a quien hace pocos meses atrás juraba amor eterno. Cranmer conocía muy bien a Enrique. Entonces, por eso él fue sutil en este periodo, fue muy moderado en su trabajo de reformador. No fue muy agresivo en la reforma. En esa etapa, mientras Enrique estaba vivo, el mayor logro de Cranmer fue traducir la Biblia, o finalizar, mejor dicho, la traducción que ya existía de Tyndale, al inglés. Y logró poner una Biblia en cada iglesia, en cada capilla de Inglaterra. Ese fue el mayor logro de Cranmer en esa época. Una Biblia abierta donde cualquier feligrés podía entrar y leer la Biblia en inglés. Como ya lo mencioné hace ratito, en el año 1547 Enrique murió y su hijo Eduardo ascendió al trono a la edad de 9 años. Eduardo fue un niño enfermizo, frágil, aunque fue un niño brillante. Logró hablar latín a los 7 años y ya a los 13 años estaba traduciendo libros del griego. Pero lo más relevante en la vida de Eduardo es que él era protestante. Entonces, bajo el reinado de Eduardo, Cranmer por fin tuvo la libertad de desarrollarse con plena libertad, valga la redundancia. Y la reforma en Inglaterra comenzó ahí. Yo diría que este es el inicio de la reforma, el inicio de la iglesia anglicana. Porque en ese periodo, bajo el reinado de Eduardo, Cranmer escribió el libro de oración común, que es este libro que hasta el día de hoy usamos, que contiene todas nuestras liturgias, todos los ritos, todas las oraciones, todos los cultos de la iglesia de Inglaterra. También escribió el famoso libro de homilías. ¿Qué son las homilías? Son sermones. Un libro con sermones, todos ellos con doctrina reformada. También Cranmer escribió los 39 artículos de la religión, que son la base doctrinal de la iglesia reformada de Inglaterra. Todo eso lo hizo en el periodo del gobierno de Eduardo. Y con estas obras escritas, con el nuevo arzobispo de Canterbury en plena autoridad, podemos decir que la iglesia anglicana comenzó a adquirir su identidad. Allí comenzó realmente lo que llegaría a ser la iglesia anglicana, pero no iba a ser tan fácil. Pronto estalló la tragedia. ¿Por qué? En 1553, con tan solo 15 años, el rey Eduardo falleció de una enfermedad y le sucedió su media hermana, María I Tudor, hija de Catalina, hija de la esposa repudiada. ¿Se imaginan el resentimiento acumulado en esta niña que ahora es reina? Su famoso apodo, María la Sanguinaria, resume muy bien su legado. Ella volcó todo su enojo y resentimiento en la fe reformada. Ella culpó a la doctrina reformada por el divorcio de sus padres. Ella reinó en Inglaterra 5 años y en ese periodo hizo volver al papado, restauró las doctrinas romanas como el celibato, las indulgencias, y comenzó una persecución a todos los líderes y especialmente pastores reformados. Cranmer y sus amigos fueron arrestados inmediatamente. Ella decretó herejía cualquier cosa que fuera reformada. Y comenzaron las ejecuciones. Thomas Cranmer fue obligado a ver cómo sus amigos, los obispos Ridley y Latimer, ardieron en la hoguera. El mismo Cranmer fue sometido a mucha presión, torturas físicas y psicológicas, amenazas hacia su esposa y a sus hijos. Y finalmente, después de 1 año de ese sufrimiento, Cranmer, el gran obispo Cranmer, se retractó de su fe. Repudió la teología reformada, se volvió a la fe católica romana para salvar su vida y la vida de su familia. Según las leyes de Inglaterra,
al haberse retractado, Cranmer debería haber sido absuelto y puesto en libertad. Sin embargo, María rechazó su indulto. Ella estaba simplemente decidida a matar al gran impulsor de la reforma inglesa. Para ella, Cranmer había sido el incitador del divorcio de sus padres. Recordemos que fue Cranmer a quien Enrique envió en esa consulta. En su reinado, María condenó a muerte a 283 creyentes. La mayoría murió en la hoguera, una de las formas más lentas y crueles de morir. Cranmer recibió la misma sentencia. El día de su ejecución le permitieron dar un último sermón. El guión, porque le pidieron que le escriba el sermón para leer lo que iba a decir, el guión decía que él iba a orar, luego hacer una exhortación para el pueblo de Inglaterra para que obedezcan a las autoridades y terminar con un arrepentimiento, y eso sería. Él comenzó con la oración, exhortó al pueblo a obedecer a las autoridades, pero terminó su sermón de una forma completamente sorpresiva. Él dijo a viva voz que rechazaba al Papa y todas sus doctrinas. Y él renunció a su propia retractación que había escrito y firmado y exigió que esa mano con la que él había firmado su rechazo a la doctrina evangélica fuera quemada primero. Lo sacaron del púlpito a empujones y lo llevaron al mismo lugar donde habían quemado a sus amigos. Y mientras las llamas ardían a su alrededor, Cranmer de alguna manera logró soltar su brazo derecho, extendió su mano al fuego mientras decía esta mano indigna. Sus últimas palabras fueron esas: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Veo los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Citando las últimas palabras de Esteban. Así murió el gran reformador inglés, en arrepentimiento y volviendo a la fe en el Evangelio, volviendo a la doctrina reformada. ¿Qué pasó con María, la sangrienta? Ella gozó de tremenda impopularidad en su pueblo. Por un lado, sus decisiones pro-romanas de volver a traer el catolicismo romano a Inglaterra tuvieron un costo muy alto político y económico, porque nuevamente el Papa estaba cobrando otra vez indulgencias. Eso cayó mal en el pueblo inglés. Además, que en su reino murieron tantos ingleses. Eso fue muy mal visto. Pero la mayor razón por la cual María fue despreciada en su pueblo fue porque ya a esas alturas el pueblo inglés, en su gran mayoría, había abrazado las doctrinas reformadas. Después de siglos de no saber qué dice la Biblia, ellos ya tenían la Biblia en inglés y ya muchos habían leído la Biblia. ¿Recuerdan lo que había dicho William Tyndale muchos años atrás? Él dijo: algún día haré posible que el hombre que maneja el arado en Inglaterra sepa más de las Escrituras que el mismo Papa. Con Cranmer podemos decir, se logró. La reforma en el pueblo avanzó mucho más rápido. Y de hecho, ya había muchos nobles que abrazaban la reforma. Entonces, María nunca realmente fue popular. Ella pensó que lo estaba haciendo bien, pero el pueblo la rechazaba. Y sus nobles la rechazaban. Al final ella cayó en una enfermedad física y mental muy grande. Sufría de estados depresivos muy fuertes. Ser impopular en el pueblo le irritaba demasiado. Fue muy enojona. Ella fue muy famosa por ser hermosa de joven, pero ya los historiadores dicen que cuando alcanzó la edad madura, su apariencia se había transformado, era un ser despreciable tanto por dentro como por fuera. Y al final ella en su salud deterioró muy rápido.
al punto que tuvo que reconocer que ya debía nombrar un sucesor. Ahora ella no quería nombrar a su hermana, que era la siguiente, la Isabel. Ella no quería que Isabel sea su sucesora por una razón. Isabel era protestante. Pero al final no le quedó mayor opción. No había más herederos. No había más herederos. Así que nombró a Isabel su heredera y María murió el año 1558 a la edad de 42 años. Isabel fue protestante y bajo su mandato la Iglesia de Inglaterra reeditó un nuevo libro de oración común, reimprimieron los libros de homilías, de prédicas, y se terminaron de editar los 39 artículos, tal como los conocemos y los podemos leer y los usamos hoy día. Entonces, si la Iglesia Anglicana tuvo su comienzo con la reforma de Cranmer, podemos decir que se estableció, se consolidó bajo el reinado de Isabel I de Inglaterra. El verdadero anglicanismo tiene esta identidad teológica. El verdadero anglicanismo no tiene que ver con la separación política de Enrique de Roma. La Iglesia anglicana es la Iglesia reformada de Inglaterra. El quiebre con Roma tuvo causales políticos y personales de Enrique, pero abrió la puerta para que el verdadero movimiento evangélico tomara fuerzas. Y el verdadero impulsor de este movimiento fue Cranmer, con el apoyo de Eduardo y finalmente con el sello de Isabel. Entonces la Iglesia anglicana proviene de estos motivos doctrinales, de su entendimiento e interpretación de las Escrituras. La Iglesia anglicana no es, como he escuchado, la Iglesia católica, con la única excepción de que los curas se casan. No. Si alguien me preguntara hoy día cuál es la diferencia principal entre la Iglesia católica romana y la Iglesia anglicana, podría mencionar varios puntos. Además de que los pastores se pueden casar, aleluya. Pero la diferencia fundamental, creo yo, es la manera en que cada iglesia responde a la pregunta más importante de todas. ¿Cuál es la pregunta más importante de todas? ¿Qué debo hacer yo para ir al cielo? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Esa es la pregunta más importante. Y estas dos iglesias responden muy diferente. Esa fue la pregunta que inició la Reforma. Y sigue siendo la pregunta. La Iglesia anglicana responde que no hay nada que podamos hacer para ganar nuestra entrada al cielo. Llegar al cielo no depende de nosotros, sino de Dios. La salvación es un regalo que Dios nos ofrece a través de la fe en Jesús. Jesús pagó con su vida. Él vivió la vida perfecta de obediencia. Y con su muerte y resurrección, Él se convirtió en el Cordero de Dios que ocupa mi lugar, pagando por mis pecados. Su sufrimiento, su obediencia, su muerte es lo que me salva. Y yo recibo esta salvación como un regalo de Dios, por fe. Esa es la respuesta que la Iglesia anglicana da a esa pregunta. Tenemos varias cosas en común con la Iglesia católica. Muchas externas. Pero tenemos una diferencia fundamental. El anglicanismo es reformado. Reformado. La teología contenida en el libro de oración, el libro de homilías, los 39 artículos, es teología reformada. Y me hubiera encantado poder demostrárselo, pero eso es para otra serie de sermones. Pero créanme, lean los artículos. Y si quieres hablar más de este tema, estoy encantado de ahí, me encanta hablar de estos temas. Pero quiero terminar simplemente con el pasaje que nos fue leído hoy día en Gálatas. Pablo les dijo a los cristianos en Galacia, hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio. No dejen
que nadie les enseñe otro evangelio del que ya está en las Escrituras. Pablo, de hecho, llegó a decir, si prestaste atención a la lectura, que aun si un ángel, cacha eso, aun si un ángel bajara del cielo y se presentara aquí con toda su apariencia de ángel lleno de luz, así, es un ser sobrenatural, y les enseñara algo diferente de lo que ya está en las Escrituras, quede bajo maldición. En otras palabras, ¿qué hacemos si nosotros como Iglesia de San Juan de repente aquí, aparece un ángel, bota al pastor fuera y está radiante aquí lleno de luz, un ser sobrenatural y les dice, vengo a traerles una nueva revelación, esta es la forma de que ustedes pueden ir al cielo? Ustedes deben decirle, maldito seas. Eso quiere decir Pablo, sea maldición. Incluso Pablo dice, si aún nosotros, o sea, los apóstoles, lo que estaba diciendo Pablo es, ni siquiera nosotros tenemos la autoridad como apóstoles de dictar algo nuevo, de enseñar algo nuevo, de enseñar algo diferente. Así de importante es la palabra de Dios. Miren lo que dice el artículo 6 de los 39 artículos. El artículo 6 de los 39 artículos de la Iglesia Anglicana. La Escritura Santa contiene todas las cosas necesarias para la salvación, de modo que cualquier cosa que en ella no se lee, ni con ella se prueba, no debe exigirse a hombre alguno que la crea. La palabra de Dios es lo único que necesitamos y lo más valioso que tenemos para llegar a comprender lo necesario para salvarnos. El tema, hermanos, es que hoy día estamos viviendo una nueva época donde se hace necesaria la reforma. Esta semana recién, los obispos de Inglaterra aprobaron una nueva bendición a parejas del mismo sexo en Inglaterra. Y este tema ha dividido a la Iglesia Anglicana en el mundo entero. Si tú no sabes de qué estoy hablando y quieres enterarte más, nuevamente te repito, habla conmigo para saber los detalles. Ahora no tengo el tiempo de explicar todo. Pero sí quiero decir que este tema, en el fondo, no es una controversia por la sexualidad. No es una controversia por la sexualidad, es una controversia sobre las Escrituras. Porque en el fondo, desde la Reforma, la Biblia, las Escrituras es la autoridad máxima para la Iglesia. Nosotros debemos hacer lo que la Biblia dice que debemos de hacer y debemos dejar de hacer lo que la Biblia dice que debemos dejar de hacer. Y este es el problema con muchos obispos de la Iglesia Anglicana hoy día, que ellos están diciendo que hay cosas que tenemos que hacer, pero que no logran demostrarlo con las Escrituras. Y ese es el problema, que muchos otros obispos y miembros de la comunidad anglicana en el mundo, entre los cuales estamos nosotros, decimos, mientras que ellos no nos puedan demostrar esto con las Escrituras, no podemos llamar esa práctica cristiana. Hermanos, van a haber cosas que no entendemos en la Biblia o que no me gustan, incluso que quizás hasta no estemos de acuerdo en la Biblia. Cosas como el rol de la familia, el rol de la mujer en la iglesia, el rol de los pastores, muchas cosas. El matrimonio, la moralidad, el nacimiento. Y cuando la cultura y la gente, todo el mundo alrededor nuestro, tiene una forma de pensar diferente a la Biblia, nos vamos a sentir muy tentados a querer reinterpretar las Escrituras. Ese fue el error de la iglesia medieval y ese es el error que están cayendo muchos obispos anglicanos hoy. Lo que ellos están diciendo es, hay que reinterpretar estos pasajes en la Biblia que hablan del matrimonio entre un hombre y una mujer, porque eso ya no es como lo vivimos en la sociedad. En otras palabras, están diciendo que lo que nosotros vivimos y practicamos debe gobernar nuestra forma de leer la Biblia. A lo que nosotros decimos, no. Lo que la Biblia dice, lo que yo leo en la Biblia debe gobernar mi forma de comportarme y vivir en esta sociedad, aunque me cueste, aunque no lo entienda, aunque no me guste, aunque no esté de acuerdo. Y eso es fuerte, porque
es un desafío enorme. Muy gente querida a nosotros, cercana a nosotros, se puede enojar con nosotros por lo que creemos. Les hablo de experiencia personal. Hay amigos, he perdido amigos por temas de cosas que yo creo en la Biblia que ellos no comparten. Y créanme, cuando surge tensión con un amigo de la iglesia, no estoy hablando con amigos que no creen en el Señor, estoy hablando con gente de iglesia, con gente que se llama cristiana y que es cristiana por años. Y hay cariño, ¿no es cierto? Hay cariño. Uno se siente con la presión de decir, ¿y si aligero mi postura? Realmente uno piensa, ¿y si cambio, si me echo para atrás? O mejor no hablo de estos temas. Es fuerte. ¿Qué vamos a hacer cuando vengan las críticas, cuando vengan los insultos, cuando venga la presión? Hermanos, si hay algo que debemos aprender de nuestra historia y de la Reforma, es que las Escrituras es la autoridad suprema y eso no debe cambiar.